No manches, carnal, mira. Los de profesor de artes. Botín y calceta de color. Ah, que vamos a hacer un cuadro. Ay, sí se tienden, Mira, hasta traen un pincel incluido, mano. No, que vamos a la junta Zoom con Gómez. Mira, sí se tienden, Tan chidos. Que vamos a grabar un video para los para de artes. No, mira. Tendidísimos, carnal. Al hecho. Vamos al hecho y vamos a hablar sobre un poco de la historia musical. Venimos hablando del concepto de la música, de los elementos que componen la música, del sonido, de las cualidades del sonido. Ya se van acordando de acuerdo al ejemplo medio bizarro que les estuve dando, ¿no? Que van a decir, sí, ya, no nos lo recuerde, maestro. Vamos al origen de una línea histórica musical. Vámonos al hecho, la prehistoria, las características de la música prehistórica. Es que era pues ceremonial, ritual, se creía que el sonido de la naturaleza tenía poderes sobrenaturales, la lluvia. Todos esos sonidos empezaron a generarles un poco de interés, ¿no? Y empezaron a quererlos reproducir. Digamos que los primeros instrumentos que surgen es el viento. Quizá el golpeteo de la lluvia al caer en una piedra, quizá el viento, cómo corre por una vainita de caña que tenían ahí en la prehistoria, ¿no? Dentro de la cuestión de la prehistoria no hay mucho registro, ¿no? Es una teoría que supone que se utilizaba mediante el ritual de cacería, algún llamado con algún tambor, empezaron a ver que si estiraban el cuero y lo tocaban, pues adelante, que soplaban el pedacito de maderita, adelante, ¿no? De la prehistoria, obviamente, cuando empiezan a juntarse surgen las primeras civilizaciones. Esto hablando en línea histórica universal. Con las primeras civilizaciones, pues Grecia y Roma son las trascendentes, ¿no? Son las más trascendentes. En Grecia aparece un personaje matemático. La importancia de haber visto el documental de Donald y las matemáticas aquí recae, que es Pitágoras, ¿no? Pitágoras divide una cuerda y va generando segmentos y con eso las notas musicales, aún sin tener un registro escrito, ¿no? Digamos que Constantino, el último emperador romano, ahí se acaban las primeras civilizaciones, también empieza a tener un registro mediante la pintura de la música, ¿no? En Mesopotamia y Egipto incluso la música era como una ciencia, no se diga en Egipto, y nada más las cuestiones de élite, este desarrollo de instrumentos desde la prehistoria tenían acceso a, ¿no? Y luego con la llegada de la poesía, la danza y el teatro a Grecia, pues obviamente se empieza a hablar ya de un concepto musical muy amplio de las artes, ¿no? Así es que en cuanto a las primeras civilizaciones, personaje principal Pitágoras, y empieza la notación musical. Eso como idea general, acuérdense de mis exámenes teóricos, así es que vayan anotando. Los griegos también decían que tenía poderes al ejecutarse de curar enfermedades, de modificar conductas. Si teníamos a alguien bien traviesote, ¿no? O alguien que de completamente desinterés, no sé, estaría bien hacer el experimento con 2, 3, pues a ver si se controla, ¿no? Y viene una prohibición con todo este asunto de las notas menores de Orfeo. Ya les conté ese cuentito, ¿no? De las primeras civilizaciones, con mismo Constantino, cuando es el último emperador y instaura la religión católico-cristiana, judeocristiana como principal, se acaba esta etapa de la edad de las primeras civilizaciones e inicia la Edad Media. Ya vamos de lleno a entrar a cuestiones musicales más fuertes, ¿no? En la Edad Media también cabe agregar que en la cuestión de la música griega, está el dios Pan, ¿no? El de la flauta, es un sátiro, un fauno. No sé si han visto el laberinto del fauno, esta mezcla de cabra y hombre. A él se le hacía toda esta atribución religiosa de música, dios Pan, acuérdense. Ya entrando de lleno a lo que nos compete un poco más en esto, viene la famosísima Edad Media, muchachos. La religión empieza a tomar mucho auge. ¿Qué caracteriza en hecho histórico a la Edad Media? Las cruzadas, ¿no? La pelea de los católicos contra los musulmanes.
En ese choque, me voy a quitar los lentes porque brilla mucho esto, en ese choque viene también una culturalización, una cuestión musical muy fuerte. La religión cristiana impone la música y deja a un lado los instrumentos. Dice, los instrumentos son del diablo, así tal cual, ¿no? No puede haber un poder divino, nada por encima del poder divino. Dios te dio la voz, así es que ese es tu instrumento, nada de tocar flautitas y guitarras. Tú no tienes el poder de creación para generar instrumentos de música. Tu instrumento dado por Dios es la voz. Así es que en la Edad Media surgen dos ideas muy interesantes. El canto gregoriano, yo creo que más de uno de ustedes lo conoce, ¿no? Y por el otro lado, los juglares o trovadores, que se les llamó, que sí siguieron usando instrumentos, que fueron perseguidos, que iban de pueblo en pueblo tocando el instrumento a escondidas de la iglesia, ¿no? En todo este parámetro sobrevivieron los instrumentos, ¿no? Por fortuna sobrevivieron los instrumentos. No pudo la iglesia con la cuestión de combate de instrumentos, pero el canto gregoriano también nos deja mucho que analizar, ¿no? Surge ya el tetagrama. Nosotros en clase hemos visto el pentagrama, 5 líneas. Acá surge mediante 4 líneas, sin ritmo, sin instrumentos y una voz al unísono. ¿Qué es unísono? Un solo tono. Ustedes escuchan cantos gregorianos, sus papás han de saber, y es como que la voz que se escucha de los monjes, y todos cantan sobre ese mismo tono, ¿no? No aburrido, muy interesante. Y surge un personaje, Guido de Arezzo, se llama Guido de Arezzo, para que se acuerden. De todos modos hago las anotaciones correspondientes en el video. Guido de Arezzo en el tetagrama es el personaje principal de la música, porque es el que sugiere las notas musicales que van a ir apareciendo aquí, ¿no? Mediante el himno a San Juan Bautista. Es, yo creo que un himno que se deberían de aprender todos los de Moroleón, porque su patrono es San Juan Bautista. Muchos dicen que es esquipulitas. No. El templo se llama San Juan Bautista, ¿no? A ver si se los paso en un escrito, el himno a San Juan, para que vean dónde están las notas musicales que aparecieron ahorita en el video. Ut, re, mi, fa, sol, la, S, la pura S. Él empieza el personaje principal, así como lo fue en Grecia Pitágoras y el dios Pan. Acá en la Edad Media, Guido de Arezzo sugiere mediante el tetagrama las notas musicales, ¿ok? La Edad Media pues va empezando a fructuar. Las ideas de la iglesia solamente están llevando a muerte, y viene el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento, este florecimiento increíble de ideas, del humanismo, de que el hombre dice, yo no es que esté por encima de un Dios, al contrario, puedo estar respetándolo, pero también puedo estar creando mis cosas y haciendo mis cosas. Por eso el arte se vuelve un boom en el Renacimiento, y en la música quedó mucho a qué deber, ¿no? Casi la pintura se llevó todas las palmas en el Renacimiento. Está esta imagen de la mano de Dios y la mano de hombre, ese acercamiento de poder decir, yo puedo crear también de la nada una pintura, ¿no? Puedo interpretar mi realidad, puedo hacer mi realidad, ¿no? Que era a lo que se oponían en las ideas de la Edad Media, la idea obscurantista. Surge en Florencia el Renacimiento, ya les había dicho más o menos, si no mal recuerdo, si no les platico. En Florencia, por un detalle bien curioso, muchachos, por el sistema de drenaje, ¿no? O sea, históricamente el sistema de drenaje es el que hace el parteaguas en el Renacimiento. Dicen, ¿cómo, maestro? ¿Estamos hablando de arte? Sí. Antes está el dicho de aguas, ¿no? No sé si han escuchado que según surge en la Edad Media, porque como no había sistema de drenaje, aventaban sus desechos orgánicos, ¿no? Popó, pipí, pum, y gritaban aguas. Y andaban los nobles, estos acá, con sus vestidotes y sus pelucotas, con una sombrilla para que pues, ni llovía, yo creo que en ciertas temporadas de año, pero pues para que no les cayera la popó y la pipí, ¿no? Ya van a decir, va a empezar a hablar de popó y pipí, pero pues, son factores importantes en la historia, ¿no? Florencia hace ¿cómo se llama? Un sistema de drenaje y hace un boom, el Renacimiento, ¿no? Empieza a ser la gente más consciente y más
creativa. El caso de Leonardo da Vinci, ¿no? Inventor, pintor, médico, no sé qué tantas cosas más, ¿no? Y en la música sale la polifonía. Si ya había dicho en la Edad Media que el canto gregoriano iba a una sola voz, la polifonía ya empieza a generar distintas voces. La sugiere Josquin de Prez, ahí va a aparecer ahorita, Josquin de Prez, y ya viene la importancia de la instrumentación. Dos instrumentos, sobre todo el órgano y el violín, pero también, por aquí lo tengo anotado, la viola, toda esta instrumentación del violín, la viola y, digamos, el clavecín, ¿no? El clavecín, que también era como un pianito, pero más chiquito. Y los instrumentos de arco empiezan a tomar cierta importancia. El Renacimiento se acaba, ¿no? Con esta aportación en la música de la polifonía, múltiples voces en distintos tonos, con la importancia de estos instrumentos y el personaje principal. Ahí están las ideas generales. Entra el barroco. La iglesia no se iba a dejar de que en el Renacimiento hubiera tanto progreso. Listo. Tristemente, la iglesia no iba a dejar que el Renacimiento impusiera las ideas del humanismo. Hay que ser muy sinceros y muy directos, ¿no? Y críticos. La iglesia no iba a permitir un progreso humanista. No le convenía, porque intelectualmente el hombre no iba a ser sometido a la voluntad de un sistema cristiano, ¿no? Religioso. Y dicen, hombre, me estoy quedando atrás. En el Renacimiento no estoy yo como iglesia posicionándome. Viene el barroco. ¿En qué consiste el barroco? La iglesia fue muy inteligente y le llega al hombre donde más le pesa: el poder, ¿no? El dinero, la ambición. La iglesia astutamente nos voltea el papel. Dice, pues estos cuates están con sus ideas humanistas de paz, amor, respeto, incluso hasta hicieron un sistema de drenaje. No queremos ese avance, queremos tenerlos dominados y alineados, ¿sí? Es el objeto, muchachos. Hay que ser críticos también en esta cuestión de las artes y de la educación, ¿no? Y en el barroco, pues, le dice, le voy a hacer un templo bien bonito, lleno de oro, aliboreado, para que ahí se pierda. Y llega el hombre y dice, no me interesa el humanismo, me interesa ver el oro que tiene la iglesia, ¿no? Ya oro que se le estaba acabando, fue un último rescate y le resultó. Y viene el barroco. Y en la música sí da un boom, ¿no? La iglesia sí aporta en la música un boom, ¿no? Empiezan a aparecer ya nombres que ustedes a lo mejor empiezan a conocer, muchachos. Aquí nos vamos a quedar en el barroco. Purcell van a ir apareciendo, Pachelbel, Scarlatti. Lo que van a hacer es ir escuchando algo de melodías. No les voy a pedir mucho, más que en los principales. Y ya viene un sistema tonal completamente roto. Ya quien quiera cantar alto, bajo, medio, intenso, energético, está en su total libertad, ¿no? Y vienen los famosísimos castratis en la voz con la iglesia, que después fueron los que cantaron ópera. Los castratis, como su nombre lo indica, eran hombres castrados, ¿no? Los castraban para que pudieran cantar increíblemente, ¿no? Y pues bueno, empieza también como que a estructurarse un poco esta cuestión de las orquestas y a dejar más registros en el pentagrama, ahora sí, dejar música. Entre los personajes más sonados, Vivaldi, ¿no? Seguramente lo conocen. Las 4 estaciones de Vivaldi, ¿no? Personajazo. Y Johann Sebastian, el que canta Tatuajes de tus besos llevo, ¿no? Claro que no es Johann Sebastian Bach, o Bach, se escribe Bach. Estos eran los rebeldes de ese movimiento musical en el barroco. Vivaldi era un monje, le decían el monje rojo, y sus melodías eran ofensivas porque ya eran muy alegres, eran demasiado alegres. Ustedes escuchan las 4 estaciones de Vivaldi y eran súper alegres, ¿no? Y empiezan a recriminarlo, a decirle, no, es que tú estás mal, vete, ¿no? O sea, ¿qué te pasa, mano? Estás componiendo muy felizmente. Y Bach, siendo un niño, empieza a estudiar sus obras. Pero su papá decía, ¿qué estás escuchando? Así como ahora, ¿no? ¿Por qué escuchas reggaetón? O en mis tiempos, ¿por qué escuchas rock, punk? No escuches eso es del diablo. Así le decían a Bach, Vivaldi es del diablo, aunque sea un monje. No puedes escuchar eso, es muy alegre. La música tiene que ser para Dios, así estar, como les digo, sometidos.
Y Bach lo que hace es estudiar y rescatar las obras de Vivaldi que queman. En la historia queman las obras de Vivaldi y pues no las quieren dejar trascender. Y gracias a Johann Sebastian Bach, las obras se retoman, se rescatan. Se escondía debajo de su cama a los 9 años y las escondía. Empiezan a sonar esta idea de músico, poeta y loco, medio loquitos los músicos. Vivaldi y Bach hasta se enferman del oído, de la vista, y los trata, creo que hasta el mismo doctor, y el mismo doctor los mata porque traían eso en teoría, esta idea revolucionaria de la música. Hasta aquí nos vamos a quedar, hasta el barroco. Posteriormente viene el clasicismo, el romanticismo y la música contemporánea, ¿no? Que es muy extenso, muchachos, pero hasta aquí en el barroco cortamos, ¿ok? Cortamos.